La replicación es un proceso sencillo pero molecularmente complejo, mediante el cual una molécula de ADN progenitora sintetiza una nueva, generándose así dos moléculas de ADN hijas. Este proceso es importante porque permite el traspaso de la información genética a la descendencia, ya sean células o individuos. Antes de hablar molecularmente de los detalles de la replicación del ADN, vamos a comentar algunas características principales de este proceso. Se dice que la replicación del ADN tiene carácter semiconservador. ¿Por qué? Porque ambas hebras de la molécula de ADN sirven de molde para la síntesis de la hebra complementaria de cada una de ellas. Por lo tanto, cada molécula resultante de la replicación del ADN tiene la mitad de la hebra progenitora y la otra mitad es una hebra recién sintetizada. Además, se dice que la síntesis es secuencial, simultánea y bidireccional. Es simultánea porque, si bien no inicia en un lugar al azar, sino que tiene lugares determinados en los cuales la replicación se origina, vamos a ver más adelante. Una vez que se separan las hebras localmente de ADN, la síntesis ocurre simultáneamente en ambas hebras. Se dice que es bidireccional porque ocurre en dirección tanto 3' como 5', así como 5' y 3'. Y se dice que es secuencial porque el alargamiento, la elongación de las nuevas moléculas de ADN se da por la adición secuencial de nucleótidos. ¿Dónde inicia la replicación del ADN? Como recién, tiene lugares específicos en los cuales se produce el inicio de la replicación del ADN. En procariotas ocurre en un lugar determinado que tiene 247 pares de base y se denomina ORIC. Por lo tanto, el inicio de replicación del ADN en procariotas es monofocal. Mientras que en los eucariotas, en todos los cromosomas, existen un montón de orígenes de replicación, que ya vamos a ver más adelante que los caracterizan. Por lo tanto, este tipo de replicación es multifocal. ¿Qué necesitamos para que se produzca la reacción de síntesis del ADN? Necesitamos primero un cebador o primer, ¿sí? La molécula de ADN no puede empezar a sintetizarse a partir de dos nucleótidos, de la adición de dos nucleótidos, sino que necesita un fragmento que se una a la hebra molde para que así pueda realizarse la síntesis. Este fragmento se llama cebador o primer y está formado por 20 a 25 pares de bases de ARN. Además necesitamos sustratos. Los sustratos son DNTPs, ¿sí?, que van a ir uniéndose a la nueva hebra de ADN como DNMP, ya vamos a ver cómo, ¿sí?, tanto adenina, timina, citosina como guanina. También necesitamos cofactores. Estos cofactores permiten una óptima reacción de síntesis. Suelen ser iones metálicos, ¿sí?, y tanto in vivo como in vitro, es decir, en reacciones de PCR, el magnesio más 2 cumple muy bien con esta función. Y finalmente necesitamos un molde, es decir, una hebra de ADN, una molécula de ADN que nos sirva de molde para la síntesis. ¿Cómo es el mecanismo de reacción de la síntesis de ADN? Ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. La reacción se inicia con el apareamiento de un DNTP complementario al nucleótido de la hebra molde, ¿sí?, en la posición vecinal al extremo 3' de la cadena en crecimiento. La reacción propiamente dicha consiste en la unión de un DNTP seleccionado bajo la forma de DNP con la liberación de bifosfato inorgánico. Ello implica la formación de un enlace fosfodiéster entre el fosfato alfa del DNTP
y el grupo oxidrilo del extremo 3' reactivo, inicialmente ARN. La ruptura de este enlace, causada por la DNA polimerasa, genera la energía necesaria para el avance de la reacción. Posteriormente, la pirofosfatasa inorgánica produce la hidrólisis de los bifosfatos inorgánicos, convirtiéndolos en fosfato inorgánico. Puesto que la hebra crece por la adición de un DNTP en el extremo 3' oxidrilo, se dice entonces que la síntesis transcurre en dirección 5'3'. Por supuesto que para la síntesis de ADN son necesarias las ADN polimerasas. ¿Sí? En eucariotas tenemos 5. 4 de ellas actúan en la replicación o reparación del ADN nuclear. La ADN polimerasa alfa tiene dos actividades. Tiene una actividad primasa en la cual sintetiza el cebador o primer de ARN a partir del cual se va a realizar toda la síntesis del ADN, y además tiene una actividad polimerasa que se logra elongando un poco ese primer. Una vez alcanzada una X cantidad de nucleótidos sintetizados por la ADN polimerasa alfa, la ADN polimerasa delta o epsilon toman la posta y empiezan a realizar la elongación del ADN. Estas dos DNA polimerasas tienen una muy alta procesividad, es decir, una alta velocidad de añadidura de DNTPs a la nueva molécula de ADN. También está la ADN polimerasa beta, que no tiene mucha injerencia en la replicación, casi no tiene capacidad polimerasa, pero sí tiene capacidad de reparación del ADN, repara los errores de la replicación. Hablamos de la procesividad, ¿sí? ¿Qué es la procesividad? Es la velocidad a la cual la ADN polimerasa agrega nuevos nucleótidos a la cadena en crecimiento sin soltarse de la cadena de ADN en crecimiento, ¿sí? Para ello, la ADN polimerasa delta y epsilon, que son las que tienen mayor procesividad, actúan con una proteína denominada antígeno nuclear de células en proliferación o pCNA. Esta abraza a la molécula de ADN e impide que las DNA polimerasas se separen de la misma, prolongando más la procesividad. La replicación del ADN tiene tres etapas: la iniciación, la elongación y la terminación. Vamos a hablar entonces desde la iniciación. Como ya se ha indicado, en eucariotas existen múltiples orígenes de replicación. Estos están señalados por secuencias específicas que permiten la unión de una proteína muy grande formada por varias subunidades, denominada ORC o complejo de reconocimiento del origen. La secuencia es rica en adenina y timina y por lo tanto fácil de separar y desenrollar, ya que tiene dos puentes de hidrógenos entre estos pares de base, ¿cierto? Como vemos en este esquema. Además, presentan sitios de unión a proteínas que reclutan a las proteínas del ORC. Con tantos sitios para empezar la replicación, ¿cómo se regula que el proceso ocurra una sola vez en las células eucariotas? Bueno, esto ocurre a partir de la interacción justamente de las secuencias de origen de replicación y las proteínas del complejo de origen de replicación. Esta interacción persiste durante todo el ciclo celular, separándose únicamente y de forma breve justo después de la replicación del origen. Al complejo de origen de replicación, además se unen proteínas como las helicasas MCM, ¿sí?, y proteínas cargadoras de las helicasas que se llaman CDC6 y CDT1. Estas proteínas, ¿sí?, es como que
sostienen a las helicasas para que no empiecen a actuar. Una vez llegado a fase S, ¿sí? Es decir, en la síntesis del ADN, las CDKs presentes durante la fase S, que ya vamos a ver la semana que viene, fosforilan a CDC6 y CDT1, degradándola y por lo tanto liberando a las helicasas para que empiecen a actuar. Justamente estas mismas quinasas previenen la formación de un nuevo complejo prereplicativo, es decir, el complejo de ORC más CDC6 y CDT1 y las helicasas, hasta que finalice la mitosis, es decir, que comience la G1, en donde las concentraciones de CDK, ¿sí?, son bajas y por lo tanto su actividad también es baja. Una vez separadas las moléculas de ADN, las proteínas RPA de unión a hebras sencillas se unen a las hebras separadas para evitar que vuelvan a aparearse, ¿sí? Posteriormente, la primasa o ADN polimerasa alfa, o la región primasa de la ADN polimerasa alfa, comienza con la síntesis del cebador y la posterior elongación del mismo. Por su parte, las topoisomerasas, ¿sí?, tienen una función especial y primordial en la replicación del ADN, ya que liberan la tensión generada por el desenrollamiento del ADN desde un lado hacia el otro. Para entender bien cómo trabajan, vamos a ver el siguiente video. Vemos que dos cuerdas enrolladas entre sí y fijas en un punto. Si vamos separando uno de los extremos fijos, empieza a compactarse el siguiente, hasta un punto en el que ya no podemos desenroscar más y la cuerda empieza a superenrollarse. Para liberar esta tensión, tenemos dos topoisomerasas que lo hacen de dos formas distintas. La topoisomerasa 1, ¿sí?, corta una de las hebras, hace pasar la otra por debajo y vuelve a sellar la hebra cortada. Mientras que la topoisomerasa 2 corta ambas hebras, pasa por debajo de la otra hebra enrollada y las vuelve a sellar, liberando de esta manera la tensión por el superenrollamiento. Durante la replicación del ADN, las dos cadenas de la doble hélice actúan de moldes para la formación de nuevas moléculas de ADN. El copiado ocurre en una región localizada llamada horquilla de replicación, una estructura con forma de Y donde un complejo multienzimático sintetiza las cadenas nuevas de ADN. Aquí, el ADN que será copiado ingresa desde la izquierda. Una cadena nueva sale de la parte superior del cuadro y la otra cadena nueva sale de la parte inferior. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hebras con una enzima llamada helicasa. Esta hace girar el ADN para separarlo a 10.000 revoluciones por minuto en el caso de sistemas bacterianos. Las cadenas separadas se llaman 3' y 5', y se distinguen por la dirección en la que los nucleótidos se unen. La cadena de ADN 3', también conocida como cadena líder, es desviada hacia ADN polimerasa y se usa como molde continuo para la síntesis de la primera hélice de ADN hija. La otra mitad de la doble hélice de ADN, conocida como la cadena rezagada, tiene la orientación opuesta y consecuentemente requiere un mecanismo de copiado más complicado. A medida que emerge de la helicasa, la cadena rezagada se organiza en secciones llamadas fragmentos de Okazaki.
Estos luego son presentados a una segunda ADN polimerasa en la dirección preferida, de 5' a 3'. Estas secciones son efectivamente sintetizadas en forma inversa. Cuando se finaliza el copiado, la sección terminada se libera y el próximo bucle se trae para su replicación. Si bien este mecanismo parece intrincado, varios componentes se han dejado afuera intencionalmente para evitar mayor confusión. Las hebras de ADN expuestas son cubiertas por proteínas protectoras. En algunos sistemas incluso se pueden presentar múltiples fragmentos de Okazaki. La terminación se da cuando ocurre el final de la elongación. El final de la elongación se produce cuando dos burbujas de replicación de replicones adyacentes se chocan, se encuentran entre sí y no puede seguir la replicación, ¿sí? Los agujeros que van quedando entre las diferentes burbujas de replicación se llenan con ligasas, que son las mismas que rellenan los agujeros de los primers de los fragmentos de Okazaki. Respecto a la replicación de los telómeros, ¿qué son los telómeros? Aquí vemos un cromosoma estándar, ¿sí? La región del centro se denomina centrómero y las regiones terminales de cada cromosoma se denominan telómeros. La replicación de estos supone un problema, ya que la polimerasa no los pueden elongar. Estas regiones cromosómicas están constituidas por ADN repetitivo, no codificantes, y en tándem, a veces miles de veces, que presentan un extremo 3' cohesivo, producto de la síntesis de la hebra retardada. Estas regiones son sintetizadas entonces por una enzima distinta, la telomerasa. La telomerasa está constituida por dos componentes. ¿Sí? Es una ribonucleoproteína. Está constituida por un ribonucleótido, es decir, una secuencia de ARN de unos 146 a 1544 nucleótidos repetidos que sirven de molde para la síntesis de los telómeros. Y además un componente proteico, ¿sí? Como vemos aquí, que presenta la actividad telomerasa. Básicamente es una transcriptasa inversa, ¿sí? Porque de ARN me sintetiza ADN. ¿Cómo funciona? Lo vamos a ver bien en este video. Los extremos lineales de los cromosomas representan un problema particular durante la replicación del DNA. Debido a que las DNA polimerasas solo pueden iniciar la elongación a partir de un grupo hidroxilo libre del extremo 3', la maquinaria de replicación construye la cadena retrasada a partir de un mecanismo de punto hacia atrás. Los cebadores de RNA proporcionan grupos hidroxilo 3' a intervalos regulares a lo largo de la cadena patrón retrasada. La cadena conductora se elonga de forma continua en la dirección 5' a 3' hasta el final de la cadena patrón, pero la cadena retrasada se detiene poco antes de llegar al final. Incluso si se dispusiese de un cebador de RNA en el mismo extremo del cromosoma, no se podría completar la copia de la cadena retrasada. El cebador final proporcionaría un grupo 3' OH para sintetizar el DNA, pero después sería necesario retirar dicho cebador. Los grupos hidroxilo 3' de los fragmentos de DNA adyacentes proporcionan los puntos de partida para reemplazar el RNA con DNA. Sin embargo, en el extremo del cromosoma no se dispone de ningún grupo 3' OH para empezar la síntesis de DNA. Debido a esta incapacidad para replicar los extremos, los cromosomas se acortarían de forma progresiva durante cada ciclo de replicación. La problemática de la replicación de los extremos se soluciona mediante la enzima telomerasa. Los extremos de los cromosomas contienen una serie de repeticiones ricas en G, llamadas telómeros. La telomerasa reconoce la punta de estas secuencias de repetición y, utilizando un molde de RNA propio de la enzima, alarga la cadena parental en el sentido 5' a 3' y añade repeticiones adicionales a medida que se desplaza por la cadena parental. Así, la DNA polimerasa alfa, la cual contiene una DNA primasa como subunidad, completa la cadena retrasada. De esta manera, la información original de los extremos de los cromosomas lineales se copia completamente en el nuevo DNA. ¿Cuál es la funcionalidad de las telomerasas?
En células somáticas de la mayoría de los tejidos adultos no existe actividad de la telomerasa, mientras que sí están presentes en las células de la línea germinal. En ausencia de telomerasa, a medida que la célula se divide, sufre un proceso constante de acortamiento de telómeros. ¿Sí? Va reduciendo la secuencia. Dado que los telómeros son secuencias repetitivas y no codificantes, inicialmente esta pérdida no representa un problema. Pero cuando el acortamiento alcanza alguna región codificante, entonces la función celular se ve perjudicada y la célula termina por morir. Se ha considerado que este proceso es un reloj biológico que mide el envejecimiento de acuerdo al número de divisiones celulares de cada célula. Se concluye pues que el envejecimiento es una consecuencia de la pérdida de telómeros con la edad. Ahora vamos